El derecho a la salud es un derecho que garantiza tanto la Constitución provincial como la Constitución nacional. Y la obligación está a cargo siempre del Estado nacional en primer término y de los estados provinciales. En el caso de la provincia de Catamarca, lo que había además era 2 decretos que en rigor siguen vigentes. Lo que ha hecho el gobernador con este tercer decreto, el gobernador Jalil, es restringir el alcance de esos 2 decretos anteriores en el caso de las personas que no se vacunaron y que no se vacunaron porque no quisieron, porque inclusive aquellas personas que no se vacunaron por prescripción médica o por alguna situación particular y lo puedan acreditar, para ellas siguen vigentes los 2 decretos. Estos 2 decretos establecían un sistema de subsidios y de reconocimientos y reintegro de gastos para todo lo que fuera coberturas de por la pandemia. Era así. En primer término, las personas que no tuvieran obra social y debieran recurrir al sistema privado de salud, esas personas tenían que pagar o un coseguro o la prestación íntegra. El primer decreto en Catamarca, que es del 2019, establece que todos los gastos los cubría el Estado por vía de subsidio. El segundo decreto afecta solo al personal de la Administración Pública Provincial que está afiliado a la OSEP, que es la Obra Social de los Empleados Públicos en Catamarca, y establecía que en el caso de los empleados públicos y afiliados a la OSEP que recurrieran al sistema privado de salud, en el caso de tener que abonar coseguros por las prestaciones derivadas del COVID, establecía 3 módulos al igual que Nación. Ese pago que debían hacer del coseguro lo afrontaba el Estado por vía de subsidios. En este caso, esos 2 decretos siguen vigentes para las personas que vuelvan a necesitar, ya sea por primera vez o ante un eventual segundo contagio, que vuelvan a necesitar recurrir al sistema privado. Para ellos sigue vigente el tema de la cobertura por vía de subsidios del Estado. Ahora, aquellas personas que requieran asistencia del sistema privado y no estén vacunadas, van a tener que pagar todos los gastos derivados de la atención médica por COVID-19 y lo van a tener que pagar de su bolsillo, tengan o no tengan obra social. Es porque no están vacunados. Eso es lo que está diciendo y tiene el derecho a determinarlo así la provincia. Podrá resultarnos a lo mejor un poco brusco a los que no tenemos mucho conocimiento de las otras políticas sanitarias que ha llevado a cabo la provincia de Catamarca, pero en rigor de verdad lo puede hacer porque eran subsidios y los subsidios no crean derechos adquiridos de ninguna manera. O sea, el Estado vía subsidio puede hoy otorgarlo y mañana no otorgarlo por cualquier decisión política o porque no le alcanza la plata o por lo que fuera. La medida evidentemente tiende a que todo el mundo se vacune, por supuesto. Ellos hablan de una población que está vacunada en un 90% y con esquema completo. Ahora, les preocupa mucho el 10% que no está vacunado porque en el tiempo que llevamos, y a nosotros nos pasa lo mismo acá en Jujuy, es increíble que a mí me pasó esta mañana que fui a darme el refuerzo y había mucha gente haciendo cola, que no era una cola muy extensa porque afortunadamente tenemos muchos vacunatorios en la provincia, y sin embargo había gente joven que se estaba por dar la primera dosis de la vacuna. Y es increíble, hace un año que estamos en esto. Y es el único medio, además de las prácticas que ya sabemos, mantener la distancia, lavarnos las manos, usar barbijo, mantener la distancia con todas las personas y especialmente en los lugares cerrados, tener cruzada la corriente de aire, etcétera, etcétera. Todas esas medidas preventivas se complementan con la vacuna. Y es importante recalcar esto, Gastón, porque yo no soy médica, pero de verdad no puedo creer que haya gente que todavía hoy se queja y dice, pero ¿cómo que se contagió si estaba vacunado? Claro. La vacuna no evita el contagio, lo que hace es mitigar las consecuencias del contagio, y por eso es tan importante. Entonces, hoy hablamos a nivel mundial que se han triplicado los casos. Vemos que en Europa, en algunos países, jamás tuvieron el número de contagiados que registran hoy diariamente. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que se relajaron, pasó que no les importó, pasó que no están vacunados,
Y el tema es que justamente al estar la mayor cantidad de la población vacunada, impacta menos la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de cepas más menos graves, no, estamos hablando de una mayor cantidad de vacunados y por lo tanto en estos momentos no corremos el riesgo, que lo tuvimos no como un riesgo, sino como un daño cierto, que era un sistema de salud colapsado en todo el país. Sí, estoy viendo las cifras de Catamarca, basándonos que según las estimaciones tienen una población de 367.828 personas viviendo dentro de la provincia. Ellos ya aplicaron como primera dosis 388.572 primeras dosis. Seguramente este cálculo tal vez uno lo pueda actualizar y tal vez sea un poco más alto, o sea, casi 400.000 habitantes teniendo esta provincia. Bueno, tiene un muy buen margen de vacunación, por lo menos con la inicial. El esquema completo está en 322.258 personas, pero bueno, igualmente se nota que hay un margen que todavía de población entre las que no se pudo vacunar, menor a 3 años, y la población mayor de 3 en adelante, que por ahora no avanzó ni siquiera con la primera dosis. Y acá comienzan mis preguntas, doctora, en base a esta decisión que tomó, que si bien usted dice es un subsidio que otorgaban las provincias a través de fondos de nación en muchos casos, pero ¿qué sucede con una persona que, por ejemplo, basándose en el hecho de decir que la salud es un derecho universal, que además debe estar garantizada por el Estado argentino, en este caso puede ser también a través de la provincia, se ampara en ello para pedir que cubra los gastos no estando vacunados? No puede, porque en realidad esto es así. La nación argentina garantiza el acceso a la salud de todos los habitantes de la Argentina, sin distinción de los naturales, es decir, los nacidos en el país o los extranjeros, pero por medio de efectores públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Argentina todos los habitantes de la Argentina, sean argentinos o extranjeros, tienen el mismo derecho a acceder a la salud por medio de hospitales, salitas y CAPS. Ahora, el acceso a los prestadores privados, a los efectores privados, que también están reglamentados por el Estado. No nos olvidemos que la prestación del servicio de salud por medio de terceros, que no son el Estado, no significa que sea de una manera absolutamente liberal, sin restricciones, sin controles. Acá se venden las drogas con autorización del ANMAT, los únicos que pueden recetar son los médicos y los que venden son los farmacéuticos. Todo eso está absolutamente reglamentado. Entonces, en este caso, ningún catamarqueño que no tiene obra social y que no se vacunó va a poder invocar el beneficio de los 2 decretos estos que siguen vigentes. ¿Por qué? Porque ha salido un tercer decreto hace 2 días donde el gobernador dice, si no tienen el esquema completo y no pueden demostrar que no lo han hecho por cuestiones médicas, entonces no van a gozar de este beneficio. Porque esto es un subsidio, es un reconocimiento extra que hace el Estado para que ninguna persona tenga que gastar y además para que pueda, a pesar de su condición de no tener obra social, acceder a efectores privados. Entonces, a esas personas es a las que se les restringe el beneficio del decreto y no lo van a poder hacer. De ninguna manera está diciendo el gobernador que no le va a prestar servicios de salud mediante efectores públicos, es decir, en los hospitales, ni mucho menos que les va a cobrar la atención en los hospitales. No nos olvidemos que los hospitales atienden a todo el mundo. En algunas provincias, a las personas que atienden por distintas circunstancias y tienen obra social, se les hace un recupero de la prestación efectuada mediante el hospital, cobrándole lo que corresponde a la obra social. Porque la obra social es la principal obligada en el caso de esta persona. ¿Por qué? Porque hay una vinculación, porque si se trata de una obra social sindical, el empleado todos los meses está viendo de su sueldo y de su haber mensual reducido el porcentaje correspondiente al sostenimiento de la obra social. Y en el caso de las prepagas y las demás obras sociales, nosotros pagamos una cuota mensual para que nos cubra en caso de necesitarlo. Entonces, en ese caso, lo lógico es, y lo más práctico, es que uno cuando tiene obra social recurre a los efectores privados. En el caso de algunas provincias, si yo tengo obra social y me atendieron en el hospital, ya sea porque me accidenté, porque me socorrió el sistema provincial de emergencia y me llevó al hospital y todo lo demás, en algunas provincias se hace un recupero de los gastos médicos mediante el cobro a la obra social. Ahora, en el caso de la persona que no tiene obra social, la salud
El derecho a la salud se lo garantiza el Estado mediante los hospitales públicos. Eso no se le está quitando a nadie, no es que el gobernador de Catamarca va a cobrar la atención que se preste en un hospital público, no, para nada. Perfecto. Igual a mí la verdad que al principio cuando vi la noticia mucho no me convencía la idea de pensar de que se pueda llegar a cobrar a alguien por el servicio, porque creo que esto luego también se podría extender, ¿por qué no?, para pensar en personas que, por ejemplo, tuvieron un incidente de tránsito y que no usaban el casco, no se ponían el cinturón de seguridad, digamos. Exacto, Porque claro, abre como que un debate que ya a veces creo que se va de esta situación. Pero bueno, a veces estando en una situación excepcional te hace tomar medidas excepcionales y bueno, esta pandemia nos enseñó eso. A mí normalmente no me gustan las cosas impuestas, en ningún ámbito de mi vida, en ninguno. Entonces yo creo que, a lo mejor lo que nos puede chocar de la noticia es que es como un castigo a los no vacunados. Y no se trata de eso, en realidad tenemos que verlo del lado positivo y lo que pretende la medida es que haya mayor cantidad de vacunados y es a lo que tendemos todos. Desgraciadamente, y estaba escuchando los números que dabas al inicio de este segmento de tu programa, y es increíble que hablemos de una franja etaria de menores entre 3 y 11 años, que en ese número, 2 millones de chicos que no están vacunados, cuando no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de los padres. La decisión no la pueden tomar esos menores. Ahora, ¿por qué los padres no vacunan a sus hijos? ¿Qué queremos? Si, desde las asociaciones de pediatras hubo mensajes encontrados, hubo discrepancias y hubo aprovechamiento político también, lo que redundó en una falta de asesoramiento y de información suficiente. Acá cuando hablamos de información, es la información a la que podemos acceder como pacientes y es nuestro derecho sobre las consecuencias de la vacunación y las consecuencias especialmente de no estar vacunados. La gente, yo por ahí escucho que está totalmente confundida porque pretende conocer los componentes de la vacuna. Yo quisiera saber ¿quién supo los componentes de la BCG si nos la ponen cuando somos bebés? Sí. Y no le explican tampoco a los padres, porque no importa los componentes de la vacuna. La vacuna está autorizada por los organismos nacionales que tienen que autorizarla. Entonces hacen diferencias sobre los distintos estadios, son todos científicos, de ojo, porque realmente, o de palabra, como curan en el norte. Así les digo yo, porque de verdad hablar de los estadios que permiten la autorización o no, de que si es experimental o no, los que estamos vacunados somos la mejor prueba de que la vacuna es inocua, de que la vacuna es necesaria, y los números que nos hablan ahora del mayor número de contagiados, pero que no está saturado el sistema todavía porque son enfermos que no necesitan asistencia respiratoria e internación, eso nos está demostrando que no es porque la cepa que mutó sea menos virulenta o menos grave, es porque la gente está vacunada. Esa es la única explicación. Y entonces hoy no podemos más que invitar a todo el mundo a responsabilizarse, a cuidarse y de esa manera cuidar a los que más queremos. Porque yo me vacuno por mí, pero además me vacuno por todos los que quiero, porque no quiero transmitir la enfermedad. Nadie elige contagiarse o no, y mucho menos de qué forma va a ser, si va a ser un asintomático o un sintomático. Ahora, que el que se contagia puede transmitir es un hecho. Entonces, la única manera de evitar la circulación del virus en sus distintas variantes es cumplir con las restricciones, pero además estar vacunados.